esas eran las costumbres de ese entonces, ¿va? No significa que en el corazón de Dios sea que tenga 2 o 3 mujeres, nada de eso, ¿sale? Esas eran las costumbres de ese momento, era normal, común, ¿no? ¿Y qué pasa con Lea? Lea se sentía pues la que no la habían escogido, se sentía que pues ella pues no era la deseada, la amada, y entonces cuando nace su primer hijo, iba poniéndoles como ella se iba sintiendo, ¿sale? Como ella se iba sintiendo, ella les iba poniendo a sus nombres a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, Rubén, no me acuerdo, fue su primer hijo, creo que se llama, ay, Dios tuvo misericordia y me vio. ¿Por qué? Porque en esa época era de mucho valor tener hijos. Cuanto más hijos tuvieras, eras una persona más bendecida y eras una persona, también significaba que tenías riqueza. Era muy bien visto que tuvieras muchos hijos. Entonces, Lea le iba poniendo así a sus hijos, ¿no? Conforme se iba sintiendo. También indican la identidad divina. Por ejemplo, los nombres de Dios, Elohim, el Creador Todopoderoso, ¿no? Cuando nosotros hablamos y mencionamos a Elohim, que es Jehová, que es Dios, estamos diciendo el Creador Todopoderoso. Cuando hablamos de Yahvé, el nombre de Dios como Yahvé es yo soy el que soy, ¿no? Cuando hablamos de Jireh, es Dios el que provee, ¿no? Entonces son nombres. Rafa es el nombre de Dios el que sana, ¿no? Entonces también hay nombres que describen la identidad, ¿no? ¿Qué hacen? Y también representan a una persona. Quiere decir que también tu nombre puede llegar a representar, pues a dar tu reputación, ¿no? Eso es lo que representa, ¿no? Tu nombre. Entonces, por ejemplo, ejemplos: Abraham, Dios le cambió el nombre. Vemos en la Biblia también, ¿no? Era Abraham y ahora es Abraham. Dios le cambia el nombre a Abraham y se lo cambia porque le dice: ahora vas a ser padre de multitudes. Estaba representando lo que iba a ser, y Dios ya necesitaba mencionarlo de esa manera para ir estableciendo su propósito y su fin, ¿no? Que eras padre de multitudes. David, que les decía, significa amado, ¿no? Una persona amada. Emanuel, es Dios con nosotros. Daniel, Dios es mi juez. Moisés es alguien que es sacado de las aguas. Sara, también le cambiaron el nombre por Saraí. ¿Por qué? Porque iba a ser madre de naciones. Pedro era Simón, pero Dios le cambió el nombre a Pedro, que significa piedra, significa roca. ¿Por qué? Por lo que iba a pasar, ¿no? Eran los apóstoles que iban a comenzar a establecer el evangelio a toda la tierra. Iba a ser una roca en la que Dios iba a establecer la expansión, ¿no? Del evangelio, de hablar de Jesucristo. El nombre propio, cuando tenemos nuestros nombres como María, Alberto, el nombre propio es un identificador único de una persona. Me están identificando a mí. Pero lo que les comenté al principio, ¿no? El apellido. ¿Qué representa el apellido? El apellido lo heredas. No hay forma de que lo escojas o que digas: ay, no me gustó, voy a cambiármelo. O es un nombre muy común, ¿no? Entonces es un nombre heredado que indica que perteneces a una familia o a un linaje. Y con esta serie que les digo que estamos viendo, ahí sí lo vemos súper marcado
importancia del apellido, ¿no? Que yo creo que se le ha perdido en estos tiempos esa importancia. En esa época había un hombre que le decían que era muy honorable, que era muy leal, que era muy su palabra la cumplía, pero cuando se fue a no sé qué tierra, se fue años, y cuando regresa con un chamaquito que no era de su esposa, ¿no? Hay un tache para el Señor. Bueno, la esposa pues le prohibió que le diera su nombre. Entonces él tenía un nombre, y a todos los que no pertenecían a una, como hijos de matrimonio, por llamarlo así, les llamaban snow, ¿no? Como nieve, como de lugar, así, ¿no? Entonces así sabías cuando tú le preguntan, ¿cómo te llamas? Y él da su nombre y no da el apellido, ¿no? Sino nada más hacía el nombre. Pues nieve. ¿Por qué nieve? Porque vivían en el norte, entonces hacía mucho frío. Entonces me llamo, por ejemplo, Aguamarina Nieve, porque soy del norte, ¿no? Entonces sabían, y así lo marcan muchos. Eres un bastardo, tu padre no te reconoció, no eres parte de. Y la importancia en esa serie, la verdad que sí me ha impresionado, de quién es tu padre, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? ¿A qué casa perteneces? ¿A qué familia perteneces? ¿No? Hay apellidos que hoy son muy mencionados de narcos, y literal, pues ya si suena como el apellido que oímos, pues se te viene a la mente, ¿no? Esa familia, ¿no? Ya te imaginas, a lo mejor la persona nada que ver, ¿no? Pero ya te imaginas todo lo que implica esa familia, ¿no? Lo que implica lo que hace esa familia. Entonces el nombre, el apellido, te da pertenencia a una familia. El apellido te transmite de generación a generación, y eso te indica el origen, la ocupación o un rasgo del antepasado del que proviene, ¿no? Identifica un individuo dentro de una familia y ayuda a rastrear su linaje. Por ejemplo, el apellido. Hay origen. Por ejemplo, hay patronímicos, que es como los apellidos de Fernández, Hernández, todos los que terminan así, Pérez, López, significa que es hijo de, ¿no? Fernández es hijo de Fernando, ¿no? Entonces, hijo de, cuando tú mencionas tu apellido, cuando tú estás diciendo tu apellido, estás diciendo hijo de. Esos son los apellidos patronímicos, y a veces no le damos la importancia. Pero también hay apellidos que indican ocupación o el oficio de un antepasado. Por ejemplo, el apellido de Zapatero, ¿no? Pues el origen es de alguien que en algún momento pues hacía zapatos, ¿no? El lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, un lugar geográfico o el lugar donde se encontraba esa persona. Por ejemplo, Torres, ¿no? Pues es un lugar donde hay torres o algo así, ¿no? O alguna característica o rasgo físico de algún antepasado, ¿sale? Eso es el apellido. Y vamos a Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. Lo voy a leer. Proverbios está casi a la mitad de la Biblia, después de Salmos, que es muy grande. Salmos a la mitad, posiciónense como a la mitad, y ahí lo van a encontrar. Salmos 22:1. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, quizás sea un poquito diferente a Reina Valera, y dice: elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro.
A ver, Alberto, ¿tú tienes Reina Valera? ¿Lo lees, por favor, como viene el tuyo? No he localizado y no tengo idea. Bueno, acá. A ver, léalo. Acá. No, es que no alcanza a leer, pero acá, hermano, léalo acá, miren. Que más estimo es la buena fama, que las más muchas riquezas y la buena gracia, más que la plata y el oro. Ajá. Entonces, ¿qué dice? La fama, lo que decíamos. Hay apellidos que nada más por nombrarse ya te imaginas, ¿no? O apellidos que a lo mejor son de los apellidos de gente rica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si oyes el apellido María Slim, ¿qué te imaginas? Es alguien que tiene dinero, es pariente de este señor Slim, tiene poder, es millonario, ¿sí me explico? Y ya te vas dando ideas y a lo mejor nada que ver. Pero el apellido da una fama, da una reputación, ¿sí? Vámonos a Eclesiastés, que es el siguiente libro, Eclesiastés 7:1, por favor. Yo lo voy a leer y alguien más que me ayude leyendo el que está aquí en la Reina Valera. Voy a leerlo yo en traducción viviente. Vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. ¿Cómo dice acá? Mejor es la buena fama que el buen muerto, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces, ¿qué nos habla la Biblia? Vale más una buena reputación que tener dinero, que tener un perfume. En estas épocas pasadas, el tener un perfume costoso era realmente algo de millonarios. O sea, era algo muy costoso. No era común que alguien tuviera un perfume y menos de esos costosos, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Más vale una buena reputación, más vale un buen nombre, más vale una buena imagen que le des a tu nombre. Gálatas 1:10, ¿qué dice Gálatas 1:10? Ahora sí ya nos vamos al Nuevo Testamento, después de Corintios, Efesios y ahora sí Gálatas. Gálatas 1:10. Corintios y Gálatas, perdón. Saludos. Aquí habla aquí dice Pablo, dice, me queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Ya Pablo ahí les marca, en el 6 está, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Entonces les empieza a hablar de cómo era Pablo. Pablo era intenso, decía las cosas tal cual. ¿Y qué dice aquí? Pues no me importa que creas que soy buena persona o que soy alguien agradable. Simplemente te voy a hablar con la verdad. Entonces, ¿cómo te conoces tú? ¿Cómo te conoce la gente? Eso es lo importante. Tu fama, tu nombre es importante. ¿Sale? Les voy a contar un testimonio. En el 2010 aproximadamente, no tengo bien el dato, pero más o menos, China compró el 80% del algodón mundial. Entonces dejó un desabasto a todo el mundo del algodón, ¿no? Entonces los otros fabricantes de telas pues no tenían más que el 20%. Entonces China tenía el 80% y todo el resto del mundo el 20%. Entonces hubo un desabasto del algodón impresionante. Por 4 o 5 meses no hubo algodón aquí en México. Yo recibí un pedido que necesitaba ser 100% algodón, ¿va? Y entonces el único que cuando llegó el algodón lo tenía era un proveedor
que no me daba crédito. Pero yo para surtir ese pedido, pues yo no tenía la capacidad de pagarlo y que me lo surtieran, ¿no? Siempre lo pedía a crédito, pero la persona que sí me daba crédito no lo tenía y no lo tenía y no lo tenía. Entonces yo hablo con este señor y le digo, oiga, es que yo necesito tantos metros, ¿no? Era bastante dinero para mí. Y también yo creo que para él, si no me conocía, de darme crédito, ¿no? Y entonces le digo, necesito tantos metros, pero no tengo dinero. Le digo, sí necesitaría que me lo prestara. O váyame vendiendo de a 4 rollos, 5 rollos, ¿no? Yo necesitaba como 20 rollos, ¿no? Entonces, o más, ya no me acuerdo, la verdad. Y entonces, agarra y me dice, te marco, ahorita te confirmo. Y entonces, cuando me dice te confirmo, pues llorando, ¿no? Llorando. Y cuando de repente en la tarde llega la camioneta con los 20 rollos, por decirles así. Pues yo no le había depositado un solo peso, un solo peso yo no le había depositado. Entonces le marco espantada, asustada. Entonces yo dije, oye, ya me está llegando la tela, pero yo no le he pagado, o sea, yo no, pero yo así aterrada, ¿no? Y me dijo, ya pregunté, dice, y aquí en el centro saben que Rocha sí paga. Entonces, les puedo dar ese testimonio. Hace 15 años, 15 años, que lo importante de darte era más importante, y aplica el versículo, era más importante la fama, la reputación, que el tener el dinero. Yo no tenía el dinero. Pero sin embargo, confiaron en mí, no porque me conocieran, sino porque preguntaron, ¿no? Entonces, ¿cómo te conocen? ¿Cómo te conoce la gente? ¿No? Les puedo dar también otro testimonio en contra nuestra. Sí, hay alguien, una señora se enojó mucho con nosotros, porque se dio cuenta, normalmente nuestro ritmo de vida nos da a casi no comer en la casa, ¿no? Entonces, de repente el pastor es medio exagerado, ¿no? O sea, a veces, en fin de comprar una penquita de plátano, de plátanos, trae toda la penca, ¿no? O todo eso, ¿no? Entonces, pues por más que quieras comer tanto plátano, ¿no? Y así nos pasa, ¿no? Era muy exagerado hasta que le dije, ya no, por favor, no, porque no nos da abasto, pues regálalo, pues sí, pero también, pues no me da, ¿no? Y voy regalando, ¿no? O sea, no sé. Y entonces, de repente empezó, pues sí, me ganaba y tirábamos la comida. Esa persona sí me reclamó y me dijo, nada más porque no sé quiénes son sus pastores, pero esto es pecado. Y yo dije, sí, es cierto, Dios, me estás hablando. Imagínese que supiera que éramos los pastores, ¿no? O sea, qué mala fama. O sea, ¿sí me explicó? También, o sea, tanto en bueno como en malo, ¿no? Y yo me justifico, pues es que a veces no como. El viernes llegué a las 7, pues ya pues el desayuno, la comida, pues ya no lo hice, ¿no? En la casa ya comí algo afuera, ¿no? Y me justifico, pero no hay justificación. Y yo le di mal testimonio a esa persona, O sea, ella quería, yo creo, conocer a nuestros pastores para que sabía que éramos cristianos. Y así me lo dijo, porque eso es pecado. Y cuando Dios me lo dijo, sí nos confrontó. Y sí es cierto, Señor, sí es cierto. La regamos sin darnos cuenta, ¿no? Y pecamos también a lo tonto, porque eso es una tontería, ¿va? Entonces, ¿qué fama tienes? ¿Qué reputación tienes? Y vamos a Gálatas 5, ahí adelantito, Gálatas 5, espérame. En el 19 y vamos a comenzar. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo te conoce la gente? En Gálatas 5, 19 hay una lista de deseos de la carne. Todos, les aviso,
Todos caemos en un deseo de la carne, todos. ¿Cuál? Tú lo sabes, porque tenemos una concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Normalmente vas a pecar en eso, y vas a repetirlo, y la vas a volver a regar, y la vas a volver a regar, y tú tienes que estar con... Lo importante es tomar conciencia cuál es tu concupiscencia para esforzarte ahí. Esforzarte ahí, como ahorita, y a lo mejor soy ridículo, me dice el pastor, es que me sale lo mismo comprar tanto que por 1 kilo, ¿no? Entonces mejor compra mucho. Pues no, me dice David, ¿cuánto compro de tortillas? 7 pesos, hijo. Más vale al otro día volver a ir por otros 7 pesos, si no se me van a quedar, ¿no? Y eso es lo que yo hago, estoy tratando de hacer. ¿Cuánto compramos? 5 bolillos, ¿no? O sea, y el pastor compré 20, ¿no? Pero ese es como yo ya capté que ahí la riego y peco a lo tonto, pues no. Entonces, luego me dice, es que da lo mismo comprar 5 kilos que comprar, yo compro 2 jitomates, porque me los voy a comer en ese momento, ¿no? Los voy a rebanar en ese momento, ¿no? Y sí sale mucho más caro, pero más vale y no se me esté echando a perder la comida, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, ¿cuáles son las, ¿qué pasa? Dice el 5:19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, todos tenemos una naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son la naturaleza pecaminosa? Son la inmoralidad sexual, la impureza, pasiones sensuales, la idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Cómo te conocen en tu casa? ¿Qué fama tienes? ¿Qué fama de esto tienes? ¿Qué reputación tienes? ¿Cómo te conocen los vecinos? ¿Cómo te conoce la familia? ¿Cómo te conoce la cuadra? ¿Cómo te conocen? ¿Qué fama tienes de esto? Como hijo de Dios, el Espíritu Santo, porque es solo a través del Espíritu Santo, te da el poder de ir venciendo esto. Amén. De ir venciendo esto. Es el Espíritu Santo que te da el poder. Te lo vuelvo a repetir. Algo de esto hay en ti. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, o sea, el no ser amable. El no ser amable. No es de cristianos, literal. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, el estar peleando, el estar en división, el estar en no acuerdos. Esas son las discordias. No es que no me parece, a mí no me gusta, es que yo no, y estar así, ¿no? Y nadie se ve. Divisiones. ¿No te fijaste que es bien grosera? Mira cómo ya empiezas a crear divisiones. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Cómo te conocen? ¿Qué de esto te conocen? Pero el Espíritu Santo, cuando tú le permites al Espíritu Santo a que empiece a gobernar tu vida, a darle más lugar a Él. ¿Y cómo le das más lugar? Orando, leyendo su palabra, congregándote, escuchando música cristiana. Cuando le empiezas a dar lugar, viendo cosas de Cristo, cuando empiezas a darle más lugar al Espíritu Santo, en el 22, dice, en cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es el Espíritu Santo. Cuando tú le permitas que Él gobierne tu vida, cuando le empieces a dar más lugar a Él, a buscarlo más a Él,
esto va a empezar a desaparecer. Lo anterior va a empezar a desaparecer. Va a empezar a desaparecer o a ir disminuyendo. ¿Qué? Las peleas, los celos, la hostilidad, la idolatría. Va a empezar a disminuir. ¿Y qué fruto va a empezar a dar? Dice que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Dice, ¿qué produce? Amor. Esta es nueva traducción viviente, ¿eh? Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Eso es lo que el Espíritu Santo va a comenzar a dar, a crear en ti. Y que hoy tu fama y hoy tu reputación diga, tiene un control propio impresionante, tiene una templanza, que le están echando pleito o le están mentando la mamá y te conserva sereno, ¿no? Es bien estresante la manejada. Bueno, a mí me estresa. Y ahora con las motos, que estás de acá y no te dejan ni para dónde moverte y creen que tienen derecho ellos de paso al lado de ti, ¿no? O sea, es impresionante, qué estrés, la verdad que estrés. Y cuando luego te reclaman y te dicen y te hacen señas y todo eso, pues te empiezas a enojar, ¿no? No sé si les pasa, pero es muy clásico en el tráfico que te enojes y empieces a tener arrebatos de furia, ni te escuchan, pero tú adentro estás diciéndole, hijo de no sé qué, y menso, y que no sé, y ni te está escuchando porque tú estás con los vidrios arriba, pero tú ya tuviste tu arrebato de ira, tú ya te enojaste, tú ya dijiste hasta malas palabras, pero en cambio cuando le permites al Espíritu Santo, conservas esa templanza. La templanza solo la vas a producir con las situaciones incómodas, con los problemas, y que dé como resultado tener dominio propio. ¿O cómo te conocen? ¿Qué fama vas a tener? No, es una persona que a pesar del problema tiene paz. La paz es eso, el problema ahí está, no cambia. Yo a veces le digo a la gente, es que ora, no porque las cosas cambien, sino cuando tú te metes a la presencia de Dios, produce paz. Y el problema sigue, ¿eh? No cambió nada. A lo mejor Dios no te dijo nada, ni te contestó, ni se solucionó nada, pero tú estás en paz. Porque el que produce eso en ti es el Espíritu Santo. Y eso lo produce cuando tú oras, cuando tú le buscas. Que empieces a generar esa fama. Es una persona demasiado gentil, demasiado amable. Deberías de ver qué amable es, qué respetuosa, ¿no? Generar esa fama, ese nombre. Hoy te llevaría esa reflexión. ¿Qué le estamos también heredando a nuestras generaciones? No, es la mamá es el hijo de doña Chonita, y él, ya ves que es bien gruesa y aguas, ¿eh? No sé. O es hijo de, no, ya ves que es no, aguas con él porque se va a venir a vengar. No sé, ¿qué fama le estás dando a tus hijos? ¿Qué fama? Tan solo, bueno, en mi caso yo conozco un señor, un niño, que le decían don Galdino, ya vendía droga y ya nada más cuando sus hijos empezaron a crecer y eran venerables, decía, es el papá de don Galdino, y el hijo ya estaba también ya bien marcado. ¿Qué fama le estás heredando? ¿Qué fama le estás heredando a tus hijos? ¿No? Que digan, es hijo ¿de quién? De alguien amable, de alguien con control propio, alguien con bondad, alguien con fe, alguien con gozo, con paz, alguien paciente. ¿Qué le estás heredando? ¿Qué nombre le estás heredando a tus hijos?
Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.